Bueno, muchas gracias. Buen día, un saludo a todos los que están presentes. Vamos a comenzar la clase de este diplomado del Nuevo Testamento. Esta clase que tenemos para el día de hoy trata sobre los evangelios, específicamente sobre los evangelios sinópticos. Vamos a hablar un poquitito qué son los evangelios sinópticos, pero en principio vamos ya de antemano a aclarar, para aquellos que no han manejado esta terminología, que los evangelios sinópticos son tres evangelios que van de la mano, que están articulados y son específicamente el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a ver que la terminología empleada, sinóptico, tiene sus ventajas y sus desventajas. Personalmente voy a ser bastante crítico a la terminología usada por la academia, ¿no? Porque esto de evangelio sinóptico nos permite algunas categorías de análisis, pero al mismo tiempo nos aleja de Juan, ¿no? Nos aleja de Juan y muchas veces nos hace separarnos de la teología juanina, que es parte también del canon. Es por esa razón que los padres de la iglesia hablaron del evangelio tetramorfo, ¿no? Si recordamos a Irineo de León, el evangelio tetramorfo lo vamos a hablar varias veces en el curso, no se preocupen, pero el evangelio tetramorfo era ese nivel de perfección que se había llegado, que se había llegado en la teología ya finales del siglo II, y ese nivel de perfección señala Irineo de León, no puede ser ni más ni menos que 4. Por eso es el evangelio tetramorfo. Estamos hablando de la teología patrística de los padres de la iglesia finales del segundo siglo. Sin embargo, en los años ya modernos, 1800, finales de 1800, principios de 1900, la academia empieza a indagar un poquito más críticamente los textos y se da cuenta que entre Mateo, Marcos y Lucas hay una relación muy grande. Y empieza a analizar algo que denomina evangelio sinóptico. Este análisis, propio de la academicidad, lo voy a decir no en sentido peyorativo, la academicidad alemana, ¿sí? Esta academicidad propia de la alta erudición, planteó este uso o esta categoría de análisis sinópticos, y vamos a ver que sí tiene mucha razón y nos permite conocer algunos elementos que son muy interesantes, pero fíjense que nos dividió dentro del canon, nos fragmentó algunas relaciones que estaban dadas. Nuevamente insisto con el Evangelio de Juan, por ejemplo. Se rompió el Evangelio tetramorfo. La tradición protestante, heredera más de la academicidad, porque vamos a decirlo así, el protestantismo es más heredera del seminario de estudio proveniente de la Reforma hacia adelante, heredera más de la razón moderna, el protestante más se inclina por el análisis de los evangelios sinópticos. Sin embargo, hoy por hoy se están dando movimientos muy interesantes de revisión histórica, donde ya la cuestión sinóptica
se critica y se piensa de otra forma para volver un poquito a la teología del tetramorfo, ¿sí? Para no olvidarnos de Juan. Y no solo eso, más desafiante todavía es devolverle la unidad al Evangelio de Lucas, la unidad con hechos, ¿sí? La unidad con hechos. Recordemos que Lucas en realidad es una gran obra en 2 tomos, una gran obra en 2 tomos. Por eso algunos dirán, Lucas, el Evangelio, es el tomo 1, y el libro de Hechos en realidad es el Evangelio de Lucas, tomo 2. ¿Sí? Tomo 2. Entonces, vamos a entrar en este curso muy suavemente a la cuestión sinóptica. Por lo menos hoy vamos a tratar de acompañar los procesos que otros compañeros y compañeras van a estar caminando, porque no todos traen un bagaje de estudio, entonces vamos a ir un poquitito metiendo los piecitos en el agua a ver qué tan fría está y si nos tiramos o no nos tiramos al agua, ¿verdad? Entonces, este curso se va a llamar Estudio Evangelios Sinópticos y la cuestión sinóptica, ¿sí? Vamos a trabajar, y les voy a mostrar el campus, vamos a trabajar inicialmente vamos a dedicar 3 clases al Evangelio de Marcos, ¿sí? Una al Evangelio de Lucas, conmigo, ¿sí? Particularmente conmigo. Después con el profesor Wilton Sánchez, de la clase 5 en adelante, solo el Evangelio de Mateo. ¿Por qué lo vamos a trabajar así? Bueno, porque ustedes más adelante en el diplomado van a tener la materia Lucas hecho. Es decir, que más adelante van a poder trabajar de lleno la obra lucana. Sin embargo, algo tenemos que decir de Lucas respecto a la cuestión sinóptica. Pero vamos a iniciar con Marcos el día de hoy. Pero más que con Marcos, vamos a iniciar con las bases que nos van a permitir entrar a los evangelios. En el campus, ya que estoy acá, ustedes tendrán una sección que se llama Preguntas para el profesor. En esa sección ustedes van a poder, durante la semana, hacer preguntas, dudas, inquietudes o incluso si desean exteriorizar algún desacuerdo, pueden hacerlo, lo podemos dialogar, lo podemos charlar. Esta cuestión de los estudios, más que ser una cuestión de bajada de una línea y de una cuestión doctrinal, lo que pretende ser y lo que busca hacer es una especie de taller para conocer diferentes acercamientos, herramientas, incluso también para madurar algunas ideas. Y a la final lo que terminamos siendo es una comunidad educativa, una comunidad en la cual podemos tocar algunas temáticas que de pronto en otros espacios no podemos tocar, pero con el fin siempre de acompañarnos, de sostenernos y con el fin de aportarnos, ¿sí? Aportarnos. Por esa razón es que también en preguntas para el profesor pueden manifestar sus preguntas, inquietudes y todo lo que quieran exteriorizar, ¿sí? Van a tener la clase remota, la clase grabada y finalmente en los recursos, por lo menos para la clase de hoy, tenemos también un artículo que va a ser importante y ya lo voy a señalar en su debido tiempo por qué. Bien. Voy a compartir el PowerPoint
correspondiente a la clase para iniciar entonces con la temática. Evangelio, ¿no? Me parece que esta primer clase amerita un poco poder dialogar sobre una terminología que ha tenido sus diferentes momentos al principio del siglo I. En primer lugar, se hablaba de evangelio no como un libro, no como una obra, sino como lo que es una buena noticia. Entonces se hablaba de la buena noticia o se hablaba desde el verbo anunciar buenas noticias, y progresivamente hacia probablemente finales del siglo I, comienza, incluso principios del siglo II, comienza a utilizarse este término evangelio para designar una obra. Designar una obra. Antes tenía toda una carga claramente muy teológica, vinculada, como podemos ver, a Jesús y vinculada a la teología del Antiguo Testamento. Fíjense, tenemos Isaías 52 y la Septuaginta traduce evangelio en esta cita. Qué hermoso es ver llegar por las colinas al que trae buenas noticias, al que trae noticias de paz, al que anuncia la liberación y dice a Sión, tu Dios es rey, o tu Dios reina también, ¿no? O tu Dios reina ya, traducen otros. Es decir que en esta relectura de Isaías, de hecho se dice que probablemente el profeta que más impactó a la iglesia primitiva es Isaías. Desde esta idea mesiánica y considerando el cumplimiento de esta profecía, es que se empieza a hablar sobre esta buena noticia que tiene cumplimiento en Jesús. Y el Evangelio de Marcos, su primer versículo dice: principio del Evangelio de Jesucristo. Acá en la transliteración yo lo puse con mayúscula, pero realmente en griego no hay mayúscula en esta sección. Sí hay mayúsculas en griego, pero no en esta palabra. Fíjense que aquí, donde estoy señalando, la épsilon es igual, del mismo tamaño que las otras letras. Es decir, yo lo puse a propósito para que veamos que leído por lo menos desde el griego, no está hablando del libro, no es principio del libro Evangelio de Jesucristo, sino que está hablando específicamente al contenido, a la buena noticia, ¿sí? Principio de la buena noticia. Vamos a ver que tanto Mateo como Lucas van a hacer uso también de esta terminología. Muchos lo usarán en forma verbal y otros lo usarán como un sustantivo. No lo van a usar ellos todavía como título. Eso vendrá, como les digo, posteriormente. Acá, como decía, el término evangelio se usaba
en una etapa primitiva, se usaba para designar un mensaje y no un tipo de escrito. Ahora, un autor que personalmente aconsejo mucho trabajar y tomar como una bibliografía de referencia, que se llama Santiago Guijarro, lo voy a mencionar varias veces en el diálogo del día de hoy, hace esta distinción, y me parece que es una distinción muy interesante que planteó la Iglesia, la primera comunidad cristiana, a mediados del siglo I, muy inmediatamente después de Jesús, sobre el Evangelio sobre Jesús y el Evangelio de Jesús. ¿Sí? Y acá vamos a hacer la clasificación de la temática. ¿Sí? Si nosotros estamos entendiendo que al principio el término evangelio no se refería a un libro propiamente, como sí lo va a hacer después, y refiere a una temática, a un tópico, la buena noticia, tenemos que hacer esta distinción, la buena noticia sobre Jesús y la buena noticia de Jesús. La buena noticia sobre Jesús anuncia la buena noticia de Jesús, su actuar, su redención, su pasión, su vida y su muerte y su resurrección. Sin embargo, la buena noticia de Jesús es la buena noticia del Evangelio de Dios, el mensaje de Dios y su vinculación con la profecía del Antiguo Testamento. Voy a aclarar un poquitito esto para que quede bien comprendido. Esto le llaman muchos la paradoja del anunciador anunciado. ¿Sí? La paradoja del anunciador anunciado. Si uno mira los evangelios como tópico principal, si uno analiza Marcos, incluso Lucas, va a destacar mucho de eso, Mateo ni hablar. Jesús es el gran anunciador. ¿Sí? Jesús es el gran anunciador. Jesús es un maestro que el cristianismo lo considera hijo de Dios, pero el tópico de su enseñanza no es sobre su propia persona. El tópico de su enseñanza, el tópico principal de la enseñanza de Jesús, es sobre el reino de Dios. ¿Sí? Es sobre el reino de Dios. Él es el gran anunciador del reino de Dios. Y posteriormente, el cristiano lo anuncia a él. El anunciador, que es Jesús, posteriormente es anunciado. El mensajero es el mensaje. Esto fue algo que lo fue trabajando en la iglesia. ¿Sí? No salió a buenas y primeras. Y acá vamos a ver, y lo vamos a ver en una línea del tiempo, vamos a ver que el Evangelio sobre Jesús, es decir, el anuncio de Él, va a estar anclado en la tradición más paulina. ¿Sí? Más paulina. Su persona, la persona de Jesús, su redención, su pasión, eso es lo que salva y eso es lo que anunciamos. Y eso es lo que enseña Pablo.
Pero los evangelios, más que centrarse en la buena noticia sobre Jesús, se centra en la buena noticia de Jesús, es decir, lo que Él enseñó, sus tópicos, sus enseñanzas, su mensaje, su vinculación con la tradición profética y la enseñanza sobre el reino de Dios. Entonces, en esta sección tenemos una sección más, digamos, más presente en las cartas paulinas, y la otra sección la tendremos como un tópico muy marcado en los evangelios, en la recuperación de su mensaje. Ponemos una línea de tiempo para ubicarnos mejor temporalmente y comprender por qué decimos lo que decimos. Suponiendo que entre el año 0 y el año 30 hay discusión, ¿no? Hay debate si es entre el 30 o el 33. No es, digamos, nosotros no vamos a trabajar acá propiamente la vida del Jesús histórico o, lo que es, o a Jesús como personaje, sino los evangelios, porque la materia es evangelios sinópticos, ¿no? Y la cuestión sinóptica. Entre el 30 y el 33, la vida de Jesús. Posteriormente hay una etapa de producción epistolar, y acá encontramos fechada, por lo menos con seguridad, cartas de Pablo alrededor del año 50. ¿Sí? Alrededor del año 50 encontramos 50 al 55, cartas como Tesalonicenses, ¿no? Primera Tesalonicenses, Corintios, Gálatas, ¿sí? Lo que se llaman las primeras cartas paulinas, las encontramos alrededor del 50. En el año 70 ocurre, y yo lo marco con una barrita acá, y les pongo esta imagen, porque quien no esté interiorizado en esto, pienso yo debería interiorizarse, les aconsejo que lo hagan. Por eso en el campus van a encontrar un link donde en ese link van a tener un artículo breve, pero es un artículo de lo que ocurrió con la destrucción del templo. Va a ocurrir algo que va a marcar la historia y la teología del Nuevo Testamento. Incluso van a decir algunos la conformación del Nuevo Testamento. El año 70 ocurre la destrucción del templo, específicamente los romanos que estaban gobernando su imperio extendido, tuvieron siempre conflicto, incluso desde unos años antes de Cristo, tuvieron conflicto con los judíos. Los judíos muy rebeldes, muy revoltosos, luchan, se resisten, hay toda una cuestión teológica, no van a aceptar prácticas idolátricas, ¿no? El Imperio Romano opera con un culto al emperador muy fuerte. En los tiempos en que nace Jesús se da una matanza en Jerusalén muy grande porque a un grupo de revoltosos judíos se niegan a adorar a un águila romana,
y se genera un conflicto ahí que termina en muerte. Y todo el tiempo en Jerusalén hay conflicto. Por eso no dejan a un rey en la zona de Jerusalén, sino que ponen a un militar. Y en este caso, en tiempos de Jesús, fue Poncio Pilato. Porque había que tener una base militar porque era un lugar de un foco de muchos levantamientos. Eso va creciendo y la tensión se va manteniendo hasta que el año 70 revienta esa tensión y viene el Imperio Romano y arrasa con todo. Arrasa con todo. La destrucción fue grande, el templo de Jerusalén fue profanado, la tensión se va a mantener entre el 70 al 73. En el 73, en Masada, termina de consumarse la toma por parte de los romanos, pero en el 70 se considera como un punto nodal. Nodal. Esto me parece que es importante que uno pueda tenerlo como un trasfondo histórico, porque va a estar presente en la literatura y va a haber discusión a partir de esa fecha. Fíjense, les invito a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Si alguien pudiera leer el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 1 al 2, alguien pudiera acompañarnos con esa lectura. No sé si tienen posibilidad de desmutearse. El que quiera leer, que nos lea. Perdón, el Evangelio de Marcos, yo dije Lucas, es el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 1 y 2. Alex Rodríguez, adelante, nos ayudas con la lectura. Si se puede desmutear. Ahí está. Maestro Rifo, buenos días. Saludos desde Perú. Bueno, voy a tomar lectura el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo... Marco, mi hermano. Marco, perdón. Marcos, capítulo 13. Versículos 1 y 2, ¿verdad? Eso. Dice de la siguiente manera: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Muchas gracias, Alex. No quedará piedra sobre piedra. Acá la gran pregunta que por lo menos muchos académicos van a discutir, y yo personalmente no tengo interés de tomar postura, sino de poder contarles las cosas que se hablan y se debaten, es si esa descripción que está haciendo el Evangelio de Marcos en capítulo 13 es una profecía antes de lo que va a ocurrir, es decir, que está contando lo que sucederá futuro, o es una descripción que está aconteciendo, eso es muy propio también de la literatura, se cuenta en futuro algo que la persona está viendo en su coyuntura, o algunos se van a animar y van a decir, no, eso ya lo dice posteriormente a la destrucción. Es decir, que el evangelista ya sabe lo que ocurrió, ya sabe lo que aconteció. Son posturas, pero fíjense que la fecha, años 70, nos da un punto de inflexión en lo que es la literatura bíblica, porque a partir de aquí podemos ya fechar a Marcos. Marcos puede ser un poquitito antes, durante o un poquitito después. Bien, un poquitito después. Alrededor del año 70. ¿Qué significa esto en términos pragmáticos? En términos
ya de la comprensión de la literatura canónica. Lo que significa es que nosotros muchas veces pensamos que como los evangelios nos hablan de Jesús y como los evangelios están al principio del Nuevo Testamento, lo más aconsejable es comenzar, si uno quisiera hacer un estudio histórico, comenzar con el Evangelio de Mateo. Sin embargo, cada vez hay más consenso que dice que lo más aconsejable es devolverle a los evangelios su identidad contestataria. Cuando digo contestataria no digo de respondón peyorativamente o violentamente, digo su condición de respuesta frente a los escritos paulinos. ¿Qué quiero decir? Los escritos paulinos están aquí, años 50, y los evangelios vienen posteriormente. Vienen en una relación de diálogo. Y realmente los primeros escritos que podemos nosotros tener, sistematizar, comprender, son los paulinos. Posteriormente vienen los evangelios. Ahora la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿qué están respondiendo? Y me parece que esto es, ya tiene muchas implicaciones para la tarea hermenéutica y pastoral. A mí personalmente me ha ayudado mucho comprender así, y no al revés. No pensar que porque habla de Jesús viene primero y después Pablo, sino al revés. Un Pablo enseñando que la ley, que la gracia, que la ley y la gracia, que la ley y la gracia, que la sobra y la gracia, y de repente viene un Mateo que le dice a Pablo, Pablo, sí, la ley y la gracia, pero recuerda, le dice que Jesús nos enseñó que nada de la ley se va a abolir, que la ley sigue operando y que de la ley devienen las buenas obras. Recuerden que Mateo tiene mucho foco en el tema de la ley, en el tema de la Torá, en el tema de que nada de lo que está escrito en la ley de Dios viene a ser anulado por Jesús. Entonces es al revés. Mateo es una retroalimentación a los postulados que Pablo había dicho y que de pronto, una vez que se dijeron y se enseñaron por medio de cartas, empezó en algunas comunidades a generar otras interpretaciones. Y en medio de esas otras interpretaciones viene un Mateo y le dice, no, pero recordemos que la ley no se elimina con Jesús, sino que Jesucristo es el verdadero cumplimiento de la ley, le da sentido a la ley. Esto personalmente a mí, como exégeta y en la tarea de hermenéutica y pastoral, me ha ayudado mucho a devolverle un sentido más dialogado entre los autores y sobre todo entre los evangelios y las cartas, que muchas veces se hacen como lecturas estáticas de los evangelios, ¿no? Entonces tenemos a Marcos, el Evangelio del año 70, y vamos a ver que parte de la literatura marcana, sino toda la literatura marcana, fundamenta lo que será los Evangelios de Mateo y Lucas posteriormente. Hacia el año 80
más o menos hay consenso para fecharlo en el 80. Esto es una discusión, o sea, dentro del campo de los estudios bíblicos se va a discutir, algunos dan más, otros dan menos, digamos, para mí no resulta interesante para este curso cerrar una fecha, sino poder tener una ubicación histórica. Entonces, primer punto, viene Pablo, vienen realmente los escritos paulinos y después los evangelios, a nivel histórico, a nivel de fechas de composición. Luego se pasa, voy a volver acá, finales del siglo II, es decir, ya caminado un tramito, se pasa a la denominación de evangelio para un libro, ¿no? Y en este caso lo que, digamos, Marción, que Marción para mí es otro hito que valdría la pena estudiar. Años 70, judaísmo, destrucción de Jerusalén, y después, más adelante, mediados del siglo II, Marción. Vale la pena estudiar Marción porque Marción abre un debate. Abre un debate sobre qué canon, abre un debate sobre qué es evangelio, abre un debate. Marción fue el primer hereje, ¿sí? Y la escuela marcionista es la escuela de la herejía, ¿no? Y es a partir de ese personaje donde podemos nosotros empezar a cuestionar el uso de evangelio, más que cuestionar, identificar el uso de evangelio para un libro, para una obra. Vuelvo acá. Después de lo que se le llama la tradición post-pascual, es decir, después de Jesucristo, el primer tiempo, los primeros años, hay un boom de escritura. Hay un boom de escritura. No son solo los evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento canonizado los únicos evangelios. Hay más. Y voy a mostrarles permítanme, voy a mostrarles un índice de una obra que lo tengo aquí, que es la obra de Antonio Piñero, Todos los Evangelios. No porque siga Antonio Piñero, particularmente como autor, yo no suelo seguirlo, pero él hace una traducción de de los evangelios conocidos en el momento, ¿no? Y voy a compartirles el índice, ¿sí? Todos los evangelios conocidos. Es una traducción de las lenguas originales de todos los evangelios. Fíjense, tenemos los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas, ¿sí? Juan, y tenemos lo que se han denominado evangelios apócrifos, que son evangelios, y son evangelios no tanto en su sentido canónico, sacro, la palabra sacra de evangelio, sino porque en la discusión del siglo II, sobre todo, finales del I, siglo II, se discutía su carácter evangélico. Y la palabra evangelio se empezó a usar para la sistematización de la vida de Jesús, ¿sí? Ya a finales del siglo II con la discusión de Marción. Fíjense lo que tenemos: el protoevangelio de Santiago, evangelio del pseudo Mateo, y toda esta literatura apócrifa, pero nos habla de Jesús.
el libro sobre la infancia del Salvador, extractos sobre el nacimiento de Jesús, ¿sí? Evangelio de la infancia de Jesús, el Pseudo Tomás, Evangelio árabe de la infancia, historia de José el Carpintero, Evangelio armenio de la infancia. Y sigo, Evangelios probablemente del siglo II, Evangelio de Judas, de Tomás, de María, de Salvador, de Juan, de Santiago, Evangelio según Felipe, Sabiduría de Jesucristo, el libro de Tomás, el atleta, la revelación de Pedro, Santiago, y hay más, ¿sí? Fragmento evangélico de Egerton, Palabra del Señor, fragmento del Oxirrinco, 655. Esos son fragmentos, de papiro no está el documento completo. Llama mucho la atención el Evangelio según Tomás, por ejemplo, que el Evangelio según Tomás es un evangelio apócrifo, pero pareciera ser que el Evangelio de Tomás se nutrió de algunas fuentes materiales similares a los evangelios canónicos. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos, espero que el tiempo nos permita, ¿sí? Voy a volver al PowerPoint. Ok, entonces, lo que tenemos que decir es que en lo que es la tradición pospascual, que es la tradición de los años siguientes al acontecimiento de muerte, resurrección y ascenso de Jesucristo, lo que hay es un boom de materiales, un boom de escritos. Y los evangelios, y hasta acá podríamos afirmar eso, con el Evangelio de Lucas, la introducción del Evangelio de Lucas, los evangelios fueron escritos literarios que usaron materiales preexistentes. Pero eso es lo que dice Lucas 1 al 4. Muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros, según nos lo transmitieron quienes desde el comienzo fueron testigos presenciales y después recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo, con cuidado desde el principio, y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente. Es decir, que ante la existencia de material oral o material escrito, se está diciendo muchas cosas sobre Jesús, y lo que Lucas pretende hacer es, sistematizar y reescribir esta historia de forma ordenada. Probablemente este orden nos lleve ya al concepto de sinopsis. ¿Por qué? Porque los sinópticos justamente es la historia ordenada, contada de Jesús, que mantiene una gran relación Mateo, Marcos y Lucas, para que conozca bien la verdad de lo que se ha enseñado. Es decir, que el mismo Evangelio de Lucas nos dice y nos cuenta de materiales preexistentes, ¿sí? Materiales preexistentes. Vamos a dejar hasta acá y después nos vamos a seguir profundizando. Vamos a dejar un tiempo para alguna pregunta, algo que se quiera aclarar, algo que requiera profundizar. Si alguien quiere levantar la mano, lo puede hacer. De todas formas, no está acabada la temática, recién estamos metiendo la unita en la temática, pero si alguien tiene alguna duda que necesita aclaración, podemos seleccionar eso.
Hay una manito electrónica, ¿verdad? Hay una manito en reacciones. Van a encontrar ustedes en Zoom, en reacciones, una manito electrónica. Entonces, veamos, Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Puedes tomar la palabra. Hay que desmutearse, tienes que desmutearte. A ver, cuando te escucho. Eso, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Una pregunta. Apócrifos, eh, eh, bastantes, ¿no? Apócrifos. En América se habla del libro del Mormón, de un profeta José Smith. ¿Ese libro se puede considerar como apócrifo? ¿O tiene alguna relación con lo que estamos hablando? No, hasta lo que yo puedo entender del libro del Mormón, no, porque cuando estamos hablando de apócrifos, estamos hablando de literatura del siglo, finales del siglo I, o mediados del siglo II, ¿sí? Hasta lo que yo puedo entender, si alguien tiene algún conocimiento sobre el libro del Mormón, mejor el que yo tenga. El libro del Mormón son ya, digamos, rediseños modernos, no toma, digamos, no son escritos ni papiros ni nada apócrifo de esos siglos, ¿sí? No sé si vos tenés, Armando, algún otro conocimiento. No, solo que pues en la calle pues regalan el libro del Mormón, ¿no? Pues se dice que el profeta José Smith eh, encontró unas planchas y tradujo esas planchas, ¿no? Un ángel le ayudó a traducir las planchas, no sé cómo esté. En todo caso, pues ese libro existe, ¿no? Existe y se relaciona con la Biblia, claro, pero Sí, es en América, se da en América. sí. Entonces, sí será mi inquietud si hay alguna relación, si se tiene en cuenta pues algo del estudio del libro del Mormón. No, hasta lo que yo sé, justamente todo eso es una cuestión más de una como revelación, profecía, lo consideran ellos, pero moderna y en tiempos posteriores, ¿no? Acá estamos hablando de materiales apócrifos, de materiales, por ejemplo, encontrados en la biblioteca de Nag Hammadi, materiales realmente que la arqueología ha podido encontrar, desenterrar y traducir, y que se fechan y se datan finales del siglo I, principio del siglo II. Es decir, que es está fechado bastante en la época y la coyuntura de los escritos, por lo menos de los últimos escritos canónicos, ¿no? Elías Alcántara, adelante. Puede tomar la palabra. Sí, hola, 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 ¿escuchan? Hola. Maestro Rodrigo, ¿cómo está? Buenos días. También a todos los estudiantes como yo, que creo que yo en estos primeros instantes de clase hemos sido desbaratados en nuestro preconocimiento que teníamos respecto a la historia de la escritura de los evangelios y las cartas paulinas, ¿no? Decía usted que hay una especie de una comunicación dialogal entre los evangelios y el tema de las cartas paulinas, y que primero fueron las cartas paulinas y luego los evangelios. Ahora, ¿cómo conciliar esas posturas? Porque en mi entender, primero, San Pablo Apóstol elaboró toda diríamos, su pensamiento respecto a las cartas, respecto a los evangelios, perdón. Y no en mi entender, los evangelios son una respuesta o un vínculo dialogal a las cartas. Entonces, como que ahí me ha quedado todavía ese conflicto cognitivo y quisiera, por favor, que se aclare un poquito más al respecto. Muchas gracias. Está bueno, muchas gracias, Elías. Me parece una pregunta, das en el clavo en lo que se refiere a investigación y a lo que se ha trabajado. El asunto es que, y lo vamos a ver con un ejemplo más adelante, pero está bien citarlo ahora para responder a tu pregunta. Cuando, por ejemplo, Pablo cita
lo que se le ha enseñado, cita frases, ¿sí? Por ejemplo, esto se me ha dicho, esto se me ha enseñado, que la noche en que Jesús iba a ser crucificado, ¿se acuerdan, no? 1 Corintios 11, el Señor tomó lo que muchos van a argumentar es que las citas que hace Pablo del Evangelio en gran manera coincide con las citas que los evangelios hacen de los dichos de Jesús. Vamos a ver ahora que hay una relación muy grande entre Mateo, Marcos y Lucas cuando se trata de narraciones, historias. Es decir, que Mateo, Marcos y Lucas están entretejidos y relacionados cuando se tratan vinculados a historias y narrativas sobre Jesús. Ahora, cuando hablamos de dichos y enseñanzas, cuando hablamos de dichos y enseñanzas, Marcos desaparece. ¿Sí? O sea, es como que se aparta. Y los dichos y enseñanzas van a estar entre Mateo y Lucas. Por ejemplo, podríamos poner el caso de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas las encontramos en Mateo y las encontramos en Lucas. En Marcos no está. ¿Qué quiere decir esto? Y hacia allá caminamos, ¿no? Con el resto del curso. ¿Qué quiere decir esto? Que es probable que Mateo y Lucas se hayan nutrido de un documento del cual no tenemos rastros, es un documento hipotético para los estudios bíblicos, que tenía sistematizada lo que eran las oratorias, los dichos, las frases, las enseñanzas de Jesús. Muy parecido a lo que pasa incluso con el Evangelio de Tomás. ¿Sí? Para responderte y para ir también nutriendo y avanzando, porque el contenido es grande. Muy parecido a lo que pasa en el Evangelio de Tomás. Fíjense el Evangelio de Tomás. ¿Cómo está escrito? Y dijo, ¿sí? Y dijo, el que halle la interpretación de estas palabras no probará muerte. Y dijo, el que busque, ¿sí? 3. Y dijo, Jesús dijo, ¿sí? Si los que os guían os dicen, bien. 4. Y Jesús dijo, el hombre viejo. 5. Jesús dijo, ¿no? Entonces, digamos, muy similar a las características del Evangelio de Tomás, es muy probable que hubo un documento muy antiguo, pero es muy probable, estoy hablando de una hipótesis, ¿no? Que manejan las ciencias bíblicas, que haya habido un documento que sistematizaba dichos y enseñanzas de Jesús. Ese documento nutrió a Mateo y Lucas, pero también nutrió a otros, y ahí es donde te iba Elías a responder. ¿Sí? También nutrió a otros. Por ejemplo, a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando cita a Jesús, está citando algunas enseñanzas, algunos dichos o incluso algunas anécdotas que dicen que se puede haber sistematizado en Q. Q es el nombre científico que se le da a esta posible fuente. Quelle es el nombre, fuente en alemán, que los autores de investigación les da.
una fuente hipotética de un documento donde también vamos a ver que el Evangelio de Tomás o algunos otros evangelios apócrifos también toman de ahí. Porque hay a veces que se cruzan información en algunos otros evangelios apócrifos. Es probable que también hayan podido acceder a ese documento de dichos. Algunos preguntan y dicen, entonces, ¿por qué no se canonizó ese documento de dichos? Bueno, pero lo que pasa es que era un documento de dichos que no tenía ni la muerte, ni la resurrección, ni la ascensión de Jesús. ¿Me explico? Era una sistematización de dichos que probablemente antes habían estado en un estadio oral, ¿no? Entonces, Oscar Díaz dice, entiendo que hay una teoría de un documento llamado Q, que fue fuente de Marco, Mateo y Lucas. ¿Hay pruebas de ese documento? ¿Es real? Bueno, Q probablemente fue fuente de Mateo y Lucas. Marcos es otra discusión, ¿sí? Probablemente no. Probablemente no lo conoció el documento. ¿Hay pruebas de que ese documento es real? No hay pruebas. Lo único que tenemos es preguntas en relación a este documento. Y yo les voy a mostrar, no sé si hay alguna otra pregunta, pero me gustaría por ahí, ya que se mencionó este tema y nos permite hilar toda la temática, podemos seguir. Pero si hubiera otra pregunta, bueno, sigamos y después va a haber otra etapa de preguntas, ¿sí? Pero ya que se mencionó este asunto, les voy a mostrar un poquito sobre de dónde viene o para qué sirve esta hipótesis de un documento Q que haya sido fuente de Mateo y Lucas y de algunas otras obras. Más allá de que sea real o no, lo que yo les quiero mostrar es por qué los estudios bíblicos tuvieron que hablar de una fuente de dichos. Esto que tenemos aquí en pantalla es una herramienta que yo personalmente me gustaría que ustedes pudieran conocer. Si lo conocen, perfecto, lo pueden usar. Si no lo conocen, sería muy aconsejable que lo pudieran conocer. ¿Qué es lo que se llama una sinopsis? ¿Sí? Una sinopsis. Una sinopsis es una obra, vamos a volver acá a la página 208, pero si yo pongo acá, esto. Es una obra literaria, más que una obra literaria, es una herramienta que nos permite comparar los evangelios y ver claramente cómo un texto es trabajado por uno y cómo un texto es trabajado por otro. ¿Qué elementos hay de igual y qué elementos hay de diferencia? ¿Sí? Este libro que se llama Sinopsis de los Cuatro Evangelios, dirigido por Pierre Benoit, tiene 2 tomos. En el primer tomo, va a estar la comparación. En el segundo tomo va a haber un análisis. Eso lo pueden conseguir, lo pueden buscar en internet o lo pueden comprar en alguna tienda. En general, en todas las librerías lo venden, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos la parábola de la oveja perdida. Bien. Tenemos la comparación entre Mateo, Marcos, Lucas, y acá tenemos un pedacito de Lucas. Si hiciera necesario, lo va a agregar el autor. Y tenemos la comparación. Lo primero que nosotros podemos decir es la parábola de la oveja perdida. ¿Qué evangelio tiene esta parábola? Bueno, la tiene Mateo,
la tiene Lucas. Marcos, podemos ver la columna, no lo tiene. Lo que podemos decir en principio que habría una fuente del cual Marcos no se nutrió, que no conoció, que no vio o que se escribió posteriormente, pero la cuestión es que Marcos no toca esta temática, no cita esta parábola. Ahora, sí lo hace Lucas, Mateo y Lucas. Fíjense la frase en Mateo. ¿Qué os parece? Y dice, si le son a un hombre 100 ovejas y se descarría una de ellas, vamos a Lucas, ¿qué hombre de entre vosotros que tiene 100 ovejas y ha perdido una de ellas? Bien, fíjense la similitud que hay en la formulación, incluso en el rasgo de una pregunta. Hay como una pregunta un poco retórica. Lo mejor sería hacer la sinopsis en el griego, pero bueno, efectos de no hacerla en el griego, porque hay sinopsis griega. Para aquellos que manejen el griego, pueden conseguir en su librería una sinopsis griega. Todo comparado en griego, es mucho mejor, pero aquí lo tenemos en español. Dice, Mateo, ¿no dejará las 99 sobre los montes y yendo busca la descarriada? ¿No abandona, dice Lucas, las 99 y en el desierto y va? Fíjese, va y yendo, mismo verbo, aquí en Mateo es monte, aquí en Lucas es desierto. Bien, vean, en la clase que viene yo les voy a dar un ejercicio de sinopsis para que ustedes hagan los análisis, la comparación. Bien. Acá hay una sección que parece que no está en Mateo. ¿Sí? Esto de que la pone en sus hombros, alegre, convoca a los amigos, todo eso no está en Mateo. Sí está en Lucas. Pero después retoma y dice, os digo, en verdad os digo. Lucas dice, os digo que así habrá alegría en el cielo. ¿Sí? También acá en Mateo hay alegría. Más que por los 99, dice Mateo, más que por 99 justos, dice Lucas. Y habla sobre las no descarriadas, las cuales no tienen necesidad de conversión. Y una sección que está en Mateo y no está en Lucas. Pero fíjense que uno podría realmente, más allá de las cuestiones redaccionales y las cuestiones estilísticas, podría decir que hay una misma matriz de base. ¿Sí? Una misma matriz de base. Lo que habría es un proceso de edición y redacción donde se va creando la obra para los fines y los propósitos. Acá viene una pregunta, una pregunta que hay que responder es la siguiente. ¿Por qué en la comparación entre Mateo y Lucas hay tanta similitud de frases? Esa es una pregunta a la cual esta hipótesis documental de Q intenta responder. ¿Sí? Esa es una primera pregunta. Ahora viene otra pregunta. ¿Dónde es utilizada y para qué fines es utilizada la perícopa, la unidad? Se llama la unidad. Fíjense, vamos a ver Lucas. Bueno, acá, por alguna razón, la sinopsis solo nos da el contexto de Lucas. Dice,
Ahora bien, se le acercaban todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo: este acoge a pecadores y come con ellos. Ahora bien, le dijo esa palabra. Es decir, que para la redacción lucana, esta parábola le sirve, pero perfecto, para esta enseñanza ante las acusaciones de publicanos, fariseos, ¿sí? Alguien que se anime y que esté ahí y que busque en Mateo. Mateo 18:13 o 12, Mateo 18:12 y un poquitito antes. ¿Para quién es? Y puede escribir en el chat la respuesta, para no necesariamente activar el micrófono, puede escribir en el chat la respuesta. ¿A quién está dirigida esta parábola? ¿A quién está dirigida esta parábola? ¿En Mateo? Si no está el contexto ahí claro, hay que buscar unos versículos antes, pero es importante aclarar. En el chat pueden escribir la respuesta. Anita dice a los judíos, Ismael dice a los discípulos, Elías dice a los discípulos. Ok, es a los discípulos. En Lucas está dirigida a los escribas, perdón, a los publicanos y fariseos, y en Mateo está dirigida como respuesta o como una enseñanza a los discípulos. ¿Qué quiere enseñar a los discípulos? Se puede ojear ahí medio entre líneas a ver qué es lo que quiere, para qué está utilizando Mateo esta parábola. ¿Es posible más o menos mirar a vuelo de pájaro? Y escriben la respuesta en el chat, yo voy leyendo. A ver, ¿alguien? ¿Los compañeros, compañeras? ¿Es posible más o menos sospechar qué es lo que está tratando de enseñar Mateo? El cuidado pastoral, la voluntad de que nadie se pierda. Para enseñarle que no deben discriminar a quienes se acercan a Jesús, porque hay niños pobres, los judíos, mujeres, extranjeros. La empatía. Sí, yo creo que personalmente, desde mi lectura, yo veo que la intención de Mateo es más una enseñanza a los discípulos y me uno a lo que Jorge plantea, la empatía. Me parece que le está enseñando a los discípulos a tener empatía con los demás, ¿sí? No hacer segregaciones, ¿sí? A diferencia de lo que está Jesús diciéndole a los fariseos en Lucas. En Lucas, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Hay más alegría en el cielo? ¿Sí? Wilson dice, Mateo es dirigida al servicio, totalmente. Va por ese lado, por la empatía, por el servicio y como enseñanza a los discípulos, Mateo. Lucas, en cambio, es una respuesta fuerte, enfática a los fariseos, diciéndole, acá está el rescate de una vida, ¿sí? Y más alegría hay en el cielo por el rescate de esta vida y esta gente que estaba descarriada, pecadora y ahora ha vuelto a Dios. Es otro giro, es otro uso. ¿Qué es lo que significa esto?
¿Qué es lo que significa esto? A los propósitos de entender esta pregunta, ¿qué nos ayuda esta hipótesis Q a entender? Alguien podría decir, no, pero acá hay un choque, hay un problema entre Mateo y Lucas. Para Mateo es para los discípulos, para Lucas es para los fariseos. Yo en mi tarea pastoral, incluso con jóvenes, les cuento, yo fui pastor de jóvenes por muchos años, en mi tarea pastoral, muchos jóvenes decían, no, acá hay una contradicción. ¿Sí? La Biblia es falsa, porque se contradice a sí misma. Yo después entré a la facultad de medicina, y tuve una primera materia de filosofía, no sé por qué en medicina estudiábamos filosofía, y lo primero que el profesor dice, la Biblia se contradice a sí misma, no crean en la Biblia. Bueno, yo ya había estudiado unas materias en el seminario y yo ya había visto este tipo de contenido, y lo primero que yo podría decir es que aquí no hay una contradicción entre Mateo y Lucas. Lo que hay es un dicho de Jesús que el evangelista Mateo lo recuerda aplicando ese dicho para una coyuntura, y el evangelista Lucas recuerda ese dicho aplicándolo para otra coyuntura. Yo me acuerdo, mi abuelo decía una frase que todo el tiempo decía, de lo que hay no falta nada, de lo que hay no falta nada. Decía mi abuelo, de lo que hay no falta nada. Y uno va en el devenir de la vida caminando, y un día se me rompe el auto, me quedo en el auto ahí, y yo, para no decir ninguna mala palabra, lo que digo es, de lo que hay no falta nada. Pero después tengo invitados en mi casa y les sirvo y les digo, sean todos muy bienvenidos, de lo que hay no falta nada. Es decir, que los dichos, frases que quedan en la memoria colectiva, se van usando en diferentes circunstancias, ¿sí? Sin por eso generar contradicción. Son dichos. Es por eso que la hipótesis documental nos ayuda un poco a eso, a entender que hay frases de Jesús que son en los evangelios aplicados en diferentes contextos. Entonces ya teníamos dos herramientas, ¿no? Dos explicaciones. Uno, ¿por qué hay tanta similitud entre Mateo y Lucas? Porque probablemente había un documento hipotético que recogía dichos. Uno. Dos, ¿y por qué está usado de diferentes formas en Mateo y Lucas? Porque probablemente ese documento de dichos, porque probablemente esa fuente de dichos no tenía más que dichos sin contexto. Solo dichos. Como acabamos de ver en el Evangelio de Tomás, donde dice, y dijo, y dijo, y dijo, y se recogen y se sistematizan los dichos. Algo muy interesante, hablando del Evangelio de Tomás, en la sinopsis nos muestra que el Evangelio de Tomás también recoge el dicho, probablemente conoció este dicho. Y dice el Evangelio de Tomás, dijo Jesús, como dice el Evangelio de Tomás, y dijo, y dijo, y dijo. El reino es semejante a un pastor que tenía 100 ovejas. Una de ellas se perdió, que era la más grande. Dejó las 99 y buscó aquella sola hasta que la encontró. Después de haberse fatigado, dijo a la oveja, te quiero más que a las 99. El Evangelio apócrifo de Tomás también probablemente conoció
estos documentos o estas recopilaciones donde se han recogido los dichos de Jesús. Volvemos al PowerPoint. Entonces hay materiales que están detrás de los evangelios y que establecen una importante relación. Vamos a ver que en el desafío que tenemos por delante, digamos, que Juan no escapa a esto. ¿Sí? Juan no escapa a esto. Lo que pasa es que Juan plantea otra dificultad, pero Juan no escapa a esto también. ¿Cuáles son los materiales? ¿Cómo se pueden sistematizar los materiales? Si nosotros pudiéramos hacer una lectura comparada entre los evangelios sinópticos, entre Juan y todo este mundo de evangelios apócrifos, ¿cómo podríamos ordenar el tipo de materiales sin decir que hubo una obra, pero identificando y clasificando los tipos de materiales? Bueno, lo primero es lo que acabamos de decir, los dichos de Jesús. ¿Sí? Acá tenemos entonces los dichos de Jesús. Lo que acabamos de mencionar. Luego, podemos también ordenar todo el material en discursos y diálogos de Jesús. Eso también constituyen. Hay otros evangelios, y ahí cito, por ejemplo, el papiro de Egerton 2, o sea, la segunda parte del papiro de Egerton, y diálogo del Salvador. Después va a haber otra materia, no se preocupen, digamos, uno no conoce la bibliografía, va a haber otra materia donde se va a hablar sobre literatura apócrifa, a los propósitos de más o menos conocer el mundo literario de la época. Pero, por ejemplo, en el papiro de Egerton y el diálogo de Salvador hay colecciones de diálogos muy similares a los canónicos, donde podemos ver que también probablemente hubo como un corpus y una intencionalidad en la preservación de diálogos y discursos. El tema de los discursos es central. Por lo menos el Evangelio de Mateo está sistematizado, el Evangelio de Mateo, en discursos. ¿Sí? Pero también hay intercalado diálogos. ¿Bien? Intercalado diálogos. Las colecciones de milagros, muy importante, también las colecciones de milagros, constituyen una parte principal de la literatura, sobre todo, por ejemplo, en Marcos. Marcos, gran parte tiene que ver con colección de milagros. Dice, esta tradición viene del ámbito popular, ocupa un importante lugar en Marcos y en Juan. Vean ahí, con el tema de los signos, desde el capítulo 2 al 12, fíjense ahí que aquí hay un intento también de volver a relacionar a Juan con los sinópticos y no sacarlo de este cuadro comparativo. Dice que esta tradición curiosamente no tuvo mayor desarrollo en la literatura. Se fue como apagando esta tradición de la preservación de los milagros hacia el siglo II. Y tenemos, por ejemplo, el Evangelio de la Infancia de Jesús, donde incluye toda una serie de grupos de milagros. ¿Sí? Para aquel que le interese hacer esta lectura comparada con otros evangelios, les recomiendo entonces la obra Todos los Evangelios de Antonio Piñero, que más que de Antonio Piñero es una traducción de Antonio Piñero, porque no es una traducción
que él realiza. Importante es todo el corpus vinculado a la pasión. ¿Sí? Aunque en Lucas y Mateo estos discursos tienen un importante lugar en su desarrollo, para Juan este material es fundamental y alcanza su forma más elaborada. Nuevamente el intento y recomendación es no dejar a Juan afuera de los estudios, ¿no? Claramente este material no excluye a los textos no canónicos, quienes se alimentaron del mismo material, por ejemplo, Egerton nuevamente y Diálogo del Salvador. Mucha de esta literatura es una literatura gnóstica. Los orígenes de la infancia de Jesús es otro material. Y acá, por ejemplo, podemos ver que tanto Mateo como Lucas se alimentan de esta fuente, de este tipo de material. Bien. Y en los primeros capítulos de Mateo y Lucas encontramos toda una sección vinculada a la infancia de Jesús. Fíjense cómo comienza Marcos. Uno puede hojear los primeros versículos y ya Jesús está crecido, ¿verdad? Ya Jesús está crecido. Ahora bien, entre Mateo y Lucas, la relación que existe entre el contenido de la infancia de Jesús es muy similar. Lo que podríamos hablar de que existieron materiales relacionados que tocaron el tema de la infancia de Jesús. Volvemos a lo que hemos dicho, ¿sí? Volvemos a lo que hemos dicho. ¿Por qué Marco no tiene algunas secciones? Y lo que hemos dicho es lo que vamos a repetir ahora. Porque probablemente Marcos no tuvo acceso a un posible documento hipotético, ¿sí? Que le vamos a llamar Q, como para poder ponerle un nombre, ¿sí? Que probablemente fue un documento escrito y que esta hipótesis nos ayudaría un poquito a dar respuesta a este tipo de preguntas. Fíjense la similitud de preservación del dicho de Jesús. Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen madriguera, dice Mateo, y los pájaros del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es realmente exacto la preservación del dicho en uno y en otro, mas no es exacto la ambientación narrativa donde estilísticamente se ha insertado el dicho. Es por esta razón que podemos decir que probablemente hubo incluso un documento escrito. Y acá algunos cuestionan, porque algunos van a decir, no, lo que hubo es tradición oral. Sin embargo, el problema está en que el griego, la gramática del griego, una gramática, sobre todo koiné, maneja un griego muy libre. Es decir, que el orden de las palabras
pueden variar en el griego koiné, no tanto en el griego clásico, pero en el griego koiné pueden variar, porque lo que determina su función sintáctica, si es sujeto, si es un adjetivo, si es un adverbio o preposición o lo que sea, digamos, lo que determina su función sintáctica es un morfema que está dentro de la palabra. Es decir, que en el griego koiné eventualmente, más allá de algunos órdenes que podemos encontrar, en el griego koiné podemos encontrar las palabras medianamente desordenadas y lo que va a determinar el orden son los morfemas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos la preservación de un texto en exacto orden, significa que hay una copia de un documento, es decir, hay una transcripción de un documento preexistente. En este caso, el orden es exacto, es calcado, lo que nos daría entonces a pensar que estamos ante la presencia de un documento. Acá tenemos algunas citas, ¿sí? Pueden ver si quieren hojear en este momento 1 Corintios 11, uno al siguiente, y ver, digamos, algunas cuestiones vinculadas a Pablo y el recuerdo de algo que él conoció, que le llegó o que pudo tener acceso. Entre Mateo y Lucas existen 235 versículos en común que no se encuentran en Marco. Y eso es algo que nos muestra realmente la gran cantidad de versículos que tienen en común y que nos remontan hacia a otros documentos. ¿Bien? Algunas cosas vamos a decir de Q. Es un documento hipotético, lo hemos dicho y lo vamos a afirmar. Es hipotético, no es que tengamos que salir ni adorar a Q, ni hacer una exaltación de Q. Es una hipótesis que en la academia algunos los defenderán, otros lo criticarán, pero va a tener un uso, digamos, generalizado. Probablemente es un documento escrito que se perdió. Dentro de las posibles sospechas se puede mostrar que Lucas conserva mejor el orden, ¿sí?, que Mateo. Mateo pareciera ser como un poco más libre en la cuestión del orden, pero el tenor y lo que es la preservación del contenido, Mateo es un poco más fiel que Lucas. Es un estilo similar al Evangelio de Tomás, como hemos señalado, y dijo, dice Tomás. Su contenido son fundamentalmente dichos, más las tentaciones y la curación del criado del centurión, también pertenecen a esta tradición, no solo dichos. La teología de Q, y esto es interesante porque de pronto hacia acá podemos avanzar hacia una hermenéutica. Si nosotros pensamos que un documento Q es más antiguo que los evangelios y nos acerca más a la tradición post-pascual, es decir, la tradición inmediatamente después de Jesús, este texto, estos dichos y esta reconstrucción hipotética nos podría incluso acercar más a la teología de los tiempos más cercanos a Jesús, incluso a una teología anterior a los años 70 después de Cristo, que como hemos dicho, después del año 70 la cosa cambia, hay un impacto en la teología, hay un impacto en el pensamiento, lo que es la destrucción de Jerusalén es fundamental para entender muchas cosas de la teología cristiana. Pero acá, si nosotros podemos identificar los dichos y centrarnos solamente en los dichos de Jesús, de pronto podríamos encontrar rastros más antiguos de lo que podría ser la tradición cristiana sobre Jesús, ¿sí? Y en este sentido, por ejemplo,
la teología de la espera de la venida del Hijo del Hombre es un ambiente de paz, por ejemplo. Algunos han podido identificar que la cuestión de la escatología y la llegada del Hijo del Hombre, desde la tradición de Q, se hace en un ambiente de paz, un ambiente de consumación de los tiempos en un espacio bastante digamos, ameno en relación a lo que era la llegada de Jesús y la destrucción, que pareciera ser más inspirada en la destrucción de Jerusalén por los tiempos políticos en que se viven, ¿no? Entonces, acá tenemos que, por ejemplo, nosotros en épocas de COVID, las teologías que se hacían de la consumación de los tiempos es que realmente todo iba a quedar destruido, ¿sí? No iba a quedar ser vivo porque ya se han consumado los tiempos. Pero si antes del COVID nosotros pensamos en un ambiente más relajado, más de confort, donde todos los fines de semana nos encontrábamos con la familia, bueno, la teología del fin de los tiempos tenía un leve tenor distinto, ¿no? En este sentido, se le hace esta identificación a Q, que tiene su teología también, ¿no? Y Q realmente nos ayuda mucho a poder identificar una teología del seguimiento radical, ¿sí? El seguimiento radical a Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, más allá de las cuestiones hipotéticas, más allá de la academia, más allá de que podamos decir si existió o no existió Q, la idea, digamos, pienso yo, en principio es conocer estos debates y estas discusiones, pero en términos prácticos, pastorales, yo pienso que si nosotros hacemos la identificación de que en los evangelios sinópticos existe la preservación de unos dichos de Jesús, que esos dichos son cuidados y preservados por la tradición desde tiempos muy antiguos y que después se le dan forma en una narración en los evangelios, nos podemos acercar a la enseñanza de Jesús, a las más antiguas, por lo menos que tengamos, sobre los dichos y enseñanzas de Jesús, ¿sí? Nos acercamos al tiempo de preguntas, pero antes de terminar quería señalar que hay algunos académicos, eruditos, que han, a manera de herramienta y ejercicio, han tratado de reconstruir Q. Acá lo tenemos al caso de César Vidal, también vamos a encontrar Santiago Guijarro, que también va a tener un libro muy interesante sobre la reconstrucción de Q, pero este documento, este libro, ustedes lo pueden conseguir, lo ponen en internet y lo encuentran y van a poder, digamos, ver qué es lo que dicen los especialistas, aunque tiene ya varios años este libro, sobre cómo podría haber sido este documento Q, este documento escrito de dichos. Pero nuevamente es una reconstrucción hipotética. Bien, hipotética. ¿Cuál fue la ambición de estos eruditos? Y voy a insistir en esto. ¿Cuál fue la ambición de estos eruditos? Bueno, la intención fue tratar de llegar a las palabras más antiguas preservadas de Jesús. Y esas palabras más antiguas que están en los dichos y enseñanzas, bueno, evaluar en qué medida esas enseñanzas dan un aire nuevo a lo que es la reconstrucción de lo que se llama el Jesús de la vida real, como titula en este lugar, como titula César Vidal. ¿Por qué? Porque si hablamos de un evangelio del año 80 o el año 90, no es lo mismo que las palabras de Jesús preservadas 5, 10, 15 años después de su ascenso. Bien. Un libro que sí les quisiera recomendar, Los 4 Evangelios de Santiago Guijarro, justamente hace lo que yo personalmente sugiero e invito que podamos hacer, ¿no? Que es, está bien evaluar
los evangelios sinópticos en su relación y comparación, Mateo, Marcos y Lucas, pero personalmente les digo, esa forma de entender los evangelios ya tiene más de 100 años, digamos, tiene una historia muy propia de la erudición alemana de la época moderna. Hay algunos, como Santiago Guijarro, que se animan y dicen, bueno, no, volvamos al Evangelio tetramorfo, ¿sí? Volvamos al Evangelio tetramorfo y vamos a volver a esa tradición de la iglesia primitiva. Y les leo un poquito una cita de Ireneo de León. Dice, los evangelios no pueden ser ni más ni menos. Los evangelios no pueden ser ni más ni menos de 4, porque 4 son las regiones del mundo en que habitamos y 4 los principales vientos de la tierra. Dado que la iglesia ha sido diseminada sobre toda la tierra y que el evangelio y el espíritu de vida son columna y fundamento de la iglesia, 4 deben ser las columnas en las cuales se funda lo incorruptible y que dan vida a los hombres. Por eso es evidente que el Verbo, el artífice de todo, que se sienta sobre los querubines y contiene en sí todas las cosas y se ha manifestado a los hombres, nos ha dado a nosotros un evangelio en 4 formas, o como lo va a decir, un evangelio tetramorfo, ¿sí? Pero compenetrado de un solo espíritu. Bien, eso es el consejo y la enseñanza en la obra Contra las herejías de Ireneo de León. Y nuevamente les digo, cada vez hay más consenso en intentar salir de ese paradigma tripartito de los evangelios sinópticos para volver a su relación con Juan y el evangelio tetramorfo. Créanme que no es fácil, créanme que uno instintivamente va a trabajar los evangelios sinópticos en 3 partes, pero se los comento como parte del grupo de estudio, que es algo que se está dando de a poco y pienso yo que hay un camino interesante que recorrer. Por ahora los protestantes seguimos manteniendo la misma matriz positivista y la misma matriz que nos han heredado de los estudios académicos protestantes, ¿verdad? Mis hermanos, dejamos hasta aquí. Mi recomendación es que lean el artículo sobre la destrucción de Jerusalén para que tengan un mejor trasfondo de lo que fue ese acontecimiento de los años 70, porque va a marcar definitivamente la teología del Nuevo Testamento. Bien, hacemos un tiempo de preguntas y después con esto nos despedimos. 2 preguntas está bien, no tenemos mucho tiempo. Jorge, adelante, de Perú. Sí, profesor. Con respecto al documento Q, ¿por qué no darle un peso mayor a la tradición oral que a un documento, bueno, que es hipotético, ¿no? Dado que, por ejemplo, en nuestros tiempos, ¿no? Hay dichos que lo sabe todo el mundo, por ejemplo, entre los políticos, ¿no? Conversar no es pactar, algo así. O el dicho de Sócrates que lleva milenios, ¿no? O sea, ¿por qué no decir que todo, y más aún los discípulos que eran testigos presenciales, que se les quedó eso dentro, muy, muy dentro de ellos, ¿no? Los dichos principales de Jesús, en vez de decir que existe un documento hipotético Q. Gracias, Jorge. Bueno, en parte lo respondí y lo repito, digamos. Sí es cierto que hay una etapa oral, también se habla de la tradición prepascual como un elemento de construcción de mucho sentido y que se preserva en las enseñanzas orales. Sin embargo,
como les decía, digamos, el griego koiné en su gramática es tan libre, el griego koiné, no el clásico, el griego koiné en su gramática es tan libre que tener dos documentos, si uno hiciera dos documentos o dos transcripciones de algunas preservaciones orales, nunca quedarían igual, nunca quedarían igual, por la gramática que tiene el griego, que es libre y su orden sintáctico lo dan los morfemas. Lo que quiere decir esto es que si hay dos documentos que son iguales, significa que están transcribiendo un documento preexistente. ¿Me explico? Porque la oralidad y la gramática koiné tiene una sintaxis muy libre. Entonces, es muy probable que haya existido un documento escrito del cual están haciendo copy-paste, ¿sí? Copy-paste, copiar y pegar, y se le está editando con con su propia intención estilística. Si hubiera sido oral y eso oral se lo pasaba escrito, créeme que hubiera quedado muy diferente, porque justamente la gramática oral y la gramática koiné lo que presenta como complejidad es que realmente tiene orden de las palabras aleatorios. Entonces, la escritura hubiera quedado bastante diferente, ¿no? Félix, adelante. Gracias, profesor. Buenos días. ¿Qué tal? Mi ¿Cómo pregunta es la estás? siguiente. Lucas dice que, capítulo 1, usted lo leyó también, que me pareció a mí ponerte en orden a Teófilo, ¿no? Y Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, pero vemos un trabajo académico netamente allí. Mi pregunta ¿es inspirado? ¿Es algo académico de Lucas? ¿O dónde está lo inspirado? Y segunda pregunta, Pablo cuando, de Corintios 11, la Santa Cena, Pablo tuvo el Didaché, ¿le sirvió como fuente a Pablo o no? Gracias, profesor. Bueno, muchas gracias. 3 minutos para contestar dos preguntas, dos preguntas tremendas, pero vamos a decir algo, simplemente, a manera como de resumen, podemos seguirlo charlando. El tema de la inspiración es un tema muy importante. Habría que evaluar en qué sentido uno entiende la inspiración. Yo pienso que gracias a este ejercicio, yo no haría la diferencia entre lo académico y lo espiritual, para empezar. Me parece a mí que en la tarea de escribir y investigar de Lucas, el Espíritu de Dios está guiando, ¿no? Porque de hecho, Lucas, una de las cosas que quiere él señalar y mostrar es que justamente el Espíritu de Dios está presente en toda la historia de Jesús y en la historia de la iglesia. Por un lado eso. Por otro lado, pienso yo que es un ambiente que empieza a despertar mucha herejía. No hemos tenido tiempo de trabajarlo, pero justamente toda esta gran diversidad de evangelios lo que demuestra es que hay unos que creen en Jesús 100% divino, como van a ser los evangelios gnósticos, y hay otros que van a creer en un Jesús sumamente material, como el evangelio de Bionita, por ejemplo, ¿no? Es decir, digamos, vamos a tener una gama, así como existe en evangelios, existe una gama de lo que podríamos decir técnicamente cristologías. La iglesia primitiva consideró que la inspiración justamente estaba en estos evangelios porque nos han mostrado dos rostros de Cristo, dos rostros latentes, que es el rostro del Cristo humano, pero es el rostro del Hijo de Dios también. ¿Sí? Yo creo que es una de las marcas identitarias que van a tener por excelencia, y la Didaché, por ejemplo, algunos van a criticar eso, incluso de la Didaché, que te muestran más un rostro que el otro. Pero, digámoslo, en términos generales, la preservación de este evangelio tetramorfo es la perfección para los primeros cristianos, porque nos muestra en perfecto equilibrio al Dios de la historia, al Jesús de la historia, al Jesús humano, el que caminó, el
el que lloró, el que sufrió y sí, el que fue crucificado, pero nos está mostrando también el rostro del Hijo de Dios, el rostro de aquel que fue anticipado, que fue anunciado y por el cual tenemos salvación y vida eterna. Ese equilibrio perfecto fue preservado y gloria a Dios por eso, ¿no? Gloria a Dios por eso, porque me parece que la inspiración divina está en eso, en que la historia nos contó y nos mostró muchos rostros de Jesucristo. Y este evangelio tetramorfo, este evangelio en 4 formas, nos está mostrando, nos está mostrando lo que nosotros hemos considerado como la verdad de salvación. Entonces en ese sentido creo yo que está la inspiración divina. No en la pluma que escribe, sino en el proceso histórico de cómo se han conformado los escritos y mejor aún, cómo se han preservado para salvación, para enseñanza, para glorificación de Jesucristo. ¿Sí? Mis hermanos, esto es algo, es un inicio, ¿me explico? Es un inicio, yo sé que por ahí hay muchas preguntas y muchos temas que tratar, pero seguiremos dialogando, hablando y entendiendo qué se dice, cómo nos puede nutrir y cómo esto también nos puede servir para nuestra vida pastoral. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Entramos a un tiempito de descanso.